La pregunta si pueden tener un equipo que ayude con un equipo que ayude, igual lo están haciendo. La pregunta es otra: ¿por qué los intendentes no buscan que haya más efectivos policiales en vez de crear fuerzas paralelas a la que tiene que haber? Esto es lo que tiene que haber. Tiene que haber un intendente que se preocupe, que invierta en seguridad para que la policía tenga los recursos que necesita, para que cuide a los ciudadanos, pelear para que haya más efectivos, que funcione la policía 2. Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué? No se piden más recursos, es una cadena. Estoy 100% de acuerdo con vos, pero yo creo que los intendentes deslindan la responsabilidad en cuanto a una cuestión administrativa, que dicen orgánicamente depende del gobernador y no de nosotros. Pero hay una cuestión que traspasa esa responsabilidad, que es la responsabilidad política. Uno es el jefe territorial y sí o sí tiene que hacerse cargo, más allá de que administrativamente no corresponda. Como decís vos, sacar del presupuesto en otras partidas que por ahí son necesarias pero no imprescindibles, como sí lo es la inseguridad. ¿De qué vale que tengas un muy buen trabajo, puedas adquirir un vehículo, mandar a tus hijos a un buen colegio, si vos te sentís inseguro cuando regresa del colegio a tu casa, o si estás lavando el auto en la propia domicilio, o disfrutar de un cumpleaños en el patio de tu casa? Seguro. Entonces creo que es una necesidad, si en las encuestas lo dicen, es la necesidad más imperiosa que está en el justamente con los problemas de empleo que hay, todavía la seguridad está en tope todavía de reclamo de los ciudadanos. Después viene el tema de empleo. Más allá de los disparadores, la droga, el alcohol, el desempleo, la desigualdad social. Entonces creo que, como bien decís vos, si la ley no lo permite, la policía propia sí puede hacer un llamado, convocatoria de personal retirado, en el cual lo pone a disposición de las comisarias, que son los idóneos a la materia y pueden determinar cuál es el área más específica que tienen la necesidad imperiosa. Y bueno, ¿qué opina de Tornelli, el ministro de Seguridad, que hace poquitas horas, hizo un reclamo formal? Graves acusaciones. De graves acusaciones, como dice Diego, con el tema de que hay policías que instigan a menores a que cometan delitos y así que salgan noticias espectaculares, obviamente de asesinatos, de promedio. Yo creo que es una catarata de barrabasadas verbales. Primero, cuando hizo mención con respecto al caso Pomar, que dijo que se había esclarecido, que era una cuestión de un accidente. Cuando después se demostró que era totalmente lo contrario, que en realidad fue producto de un llamado 911 y no por buena pericia y profesionalismo por parte de la policía, sino que fue por falta de profesionalismo y desidia de la policía. Entonces creo que se adelantó a dar una afirmación cuando en realidad no tenía nada, al igual que ahora con referencia a las afirmaciones que decís que realiza, creo que son totalmente irresponsables. Él simplemente se lleva por un mecanismo de inteligencia que se tiene, donde uno hace un análisis con determinados hechos y puntos de coincidencia cuando dicen que se produce en un mismo lugar con determinadas características de las víctimas, la misma metodología. Profesionales donde se sabe que si tienen algún tipo de incidente como el que sucedió, que es ser ultimados en un atraco para robar el vehículo, sabe que va a tener una repercusión tanto mediática como de la ciudadanía. Entonces él presume que como se dan distintos puntos de coincidencia, tendría algún tipo de coincidencia con la policía. Pero creo que hacer ese tipo de conjuntura con la propia institución que uno conduce, bueno, no está hablando de otros, está hablando de la que uno conduce desde hace 2 años. Entonces creo que es totalmente irresponsable. Se da cuenta que el toro se le escapó. Totalmente. Es un tema que da para seguir hablando, se nos está acabando el tiempo. Fernando, te prometimos volver a invitarte y que justamente hablemos de este tema, que es un tema que realmente, como decíamos recién, le preocupa muchísimo al vecino, sobre todo el conurbano, que es, una zona, hoy de peligro permanente. Zona roja. Zona roja para muchos vecinos. Y primera preocupación. Seguimos en Preguntar en esto.